Bueno, antes de comenzar, quiero decirles que voy a manejar la versión de Excel 2010. Ustedes pueden manejar cualquier versión, una anterior, una posterior, etcétera. De todas maneras, esta herramienta, pues sabemos que se viene actualizando permanentemente. Entonces, pues podemos trabajar con la versión que tengamos. Bien. Vamos a hablar del valor del dinero en el tiempo. Este es un concepto fundamental en finanzas y en matemática financiera. Cuando tengamos claro ese tema, vamos a entender por qué las aplicaciones que se hacen en matemática financiera. Pensemos en lo siguiente. Por allá en el año 1993 se adquirió una vivienda, vamos a suponer de contado. En este caso costó 131.650.080 pesos con 63 centavos. Con el transcurrir del tiempo, resulta que el precio o el valor de esta vivienda iba alcanzando valores superiores. Para el ejemplo, estoy hablando que en promedio la vivienda iba ganando valor en un 4% anual. Fíjense que después de 21 años, es decir, en el año 2014, la vivienda ya había alcanzado el valor de 300 millones de pesos. Y entonces, hoy en día es fácil entender, pues que todo esto ocurre por el famoso fenómeno de la inflación. ¿Qué es inflación? Es una alza generalizada de precios. Todos los años, incluso todos los meses o todos los días, dependiendo de cómo haga uno el cálculo, pues este bien va ganando valor. Bien. ¿Qué quiere decir? Que con el dinero que yo compré hace 21 años esta vivienda, esa misma cantidad no sería suficiente para comprar la misma vivienda. En este caso necesitaría casi 170 millones de pesos de más para poder adquirir el mismo bien. Entonces, en finanzas se dice que hay equivalencia entre estas dos cantidades. ¿Por qué? Porque aunque las sumas son diferentes, tienen el mismo poder adquisitivo. Vamos a comprar el mismo bien que pudimos haber comprado acá en esta cantidad. Aquí lo compramos en 300 millones y por acá apenas en 131. Como les dije, pues es el efecto de la inflación. Miremos por acá un ejemplo. Eh, digamos, periodos, o pintemos acá los periodos del 0 hasta el 21 tal como los teníamos en el otro lado. Y recuerden que la inversión se hizo en el año 1993. Por acá rellenemos esto para poder llegar hasta el año 2014. Y lo que quiero hacer es aprovechar para poder utilizar una función que ubicamos por acá en la ficha datos para poder hacer el siguiente cálculo. Imagínense, no piensen en los 131 millones, sino en una cantidad cualquiera, pero esa misma cantidad se va incrementando en un 4% cada año. Esta es la manera como debemos formularlo. Copiamos la fórmula hacia abajo y resulta que una suma que comienza en 100 pesos termina en 227,88 porque cada año ese valor se va incrementando en un 4%. Pero como ese no es el valor que nos interesa, nos ubicamos aquí en la última y en esta ficha análisis
nos posicionamos en buscar objetivo. Vamos a definir la celda, ya la tenemos ubicada acá, entonces no tenemos por qué movernos. Con el valor, recuerden, 300 millones de pesos es que termina costando. Y entonces el valor que nos interesa calcular es este. Fíjense que de aquí hacia abajo todo está formulado. Los 100 pesos son un valor absoluto, eso no es una fórmula. Para poder cambiar una celda tiene que ser un valor absoluto y no que corresponda a una fórmula. Aceptar. Y entonces finalmente dice que ya encontró una solución, que para que ocurra todo eso, inflación del 4 anual y terminemos en 300 millones, pues el primer valor tiene que ser ese. En conclusión, pues estas son las sumas que anualmente la vivienda en promedio estaría costando cada año. Por acá, al final, entonces serían los 300 millones de pesos. Todo debido a la inflación. Ahora veamos cuáles son las clases de interés simple. Para ello vamos a desarrollar un ejercicio y entonces digamos que tenemos un capital de 2.000 pesos y que lo vamos a prestar a una tasa del 30% anual y que vamos a liquidar únicamente los intereses correspondientes al mes de febrero del año 2000. Hay que tener en cuenta acá dos cosas importantes. Primero, el año 2000 es un año bisiesto y todo aquel año que se divida en 4 y dé un número entero será un año bisiesto. Y recordemos que un año bisiesto tiene 366 días. En el caso de febrero, resulta que si hablamos de un año común y corriente, es decir, no bisiesto, pues estamos hablando de que febrero tiene 28 días. Caso contrario ocurre cuando es bisiesto el año, porque ya estaríamos hablando de 28 días para el mes de febrero. Miremos entonces de cuántas maneras podemos nosotros liquidar el interés para el mes de febrero con estas condiciones para este préstamo. Lo primero que debemos hacer es adoptar un modelo que me permita calcular el monto que yo obtengo de interés a partir de un capital a una cierta tasa y durante un cierto tiempo. En este caso, T es tiempo, en algunos casos vamos a utilizar en lugar de T una letra N. Pero bien, ¿cómo liquidaríamos? Pues el capital invertido son los 2.000, la tasa de interés ya dijimos que es del 30%, aquí está expresada en tanto por 100 y acá en tanto por 1. Y para el tiempo, pues si esta tasa es anual, yo tengo que expresar este denominador en años. Y acá, como vamos a liquidar, son los días del mes de febrero, pues será en días. Lo ideal es esto, si expresamos aquí en días, abajo el año debemos expresarlo también en días. Bien, tenemos entonces interés ordinario y el interés exacto. ¿Qué es lo que ocurre con el interés ordinario? Pues que el año base siempre lo vamos a tomar con 360 días acá. ¿Y qué ocurre con el tiempo exacto? Pues vamos a tomar los que realmente corresponden a ese año 2000, que son 366 días por tratarse de año bisiesto. Ahora, en un tiempo ordinario que trabaja este año base, si tenemos dos opciones, trabajar con el tiempo exacto o con un tiempo aproximado. Un tiempo exacto que es
¿Cuántos días tiene el mes de febrero? Pues 29, porque allá hablamos de un año bisiesto. Y el tiempo aproximado es lo que hace normalmente la gente y es que todos los meses tienen 30 días. ¿Qué ocurre acá? Lo mismo, tiempo exacto y por acá el tiempo aproximado. Calculemos entonces el interés. ¿Cómo calculamos el interés? Tomamos el capital, que por acá está, lo multiplicamos por la tasa, que también está por acá, y ahora lo que vamos a hacer es tomar el número de días que vamos a liquidar interés y lo dividimos en el año base en que hayamos decidido trabajar. Luego quiere decir que acá tenemos ya una liquidación de 48,33 pesos. Bien, eso mismo tendríamos que hacer por acá, pero pues vamos a copiar la fórmula. Aquí lo importante es que este B2 quede fijo, entonces le doy un F4 y el C2, que es la tasa, pues también le doy un F4. Y observen que aquí queda entre un signo pesos la letra. Tomamos el número de días a liquidar y el año base. Bien, ahí ya podemos darle un enter y quedó liquidado. Copiamos la fórmula acá y sostengo el mouse para liquidarla en el resto de celdas. Observamos acá. Si notamos, resulta que este es el interés más costoso y el interés más barato sería este. ¿Qué nombres obtiene cada una de estas formas de liquidación? En este caso, cuando hablamos de tiempo ordinario, es decir, base 360, y liquidamos con tiempo exacto, estamos hablando de un interés bancario acá. Cuando lo liquidamos de esta manera, con base 360, pero con días aproximados, pues estamos hablando del interés comercial. En este caso, fíjense que estamos usando días exactos en nuestro año base y días exactos también en el número de días que vamos a liquidar el interés. Luego este se llama tiempo real o tiempo exacto o tiempo racional. Este realmente no se le conoce un nombre. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el interés que debe utilizarse? Pues primero estamos hablando de interés simple, luego este tipo de interés no es que sea muy utilizado en el ámbito financiero, pero pues realmente son, por ejemplo, los entes de control, superintendencia financiera, quienes dicen de qué manera y cómo deberá utilizarse el método para poder liquidar interés. El efecto que genera el interés sobre un capital, pues finalmente es una acumulación. ¿Cómo se acumula en interés simple a partir de un capital a una cierta tasa de interés y durante un determinado tiempo? Hagamos un ejemplo, vamos a suponer desde el periodo 0 hasta el periodo, digamos, 12. Vamos a hacerlo por un año y entonces digamos que el capital que se presta es de 10,000 pesos a una tasa anual, digamos en este caso, del 18%. Quiere decir que la tasa mensual es de, a ver, aquí yo estoy multiplicando, es dividiendo, es del 1,5%
Y que el interés por cada mes, pues como estamos en el periodo cero, aquí no acumularíamos o no cobraríamos interés y el acumulado terminaría siendo el mismo capital. Luego, para el siguiente periodo y mejor para todos los subsiguientes, pues el capital siempre se va a mantener. La tasa de interés, tanto anual como mensual, pues también la vamos a mantener fijas. Y miremos ahora sí cuál sería el interés. A ver, aquí esto no me entendió muy bien qué era. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a liquidar los intereses mes a mes. Ya dijimos que en el periodo cero pues no hay. Y en este caso lo que vamos a hacer es tomar los 10.000 pesos del capital, lo multiplicamos por la tasa de interés mensual y de ahí hacia abajo, observen que como la tasa nunca se modifica, pues el interés mensual siempre va a ser de 150 pesos. Ahora sí miremos qué ocurre con el acumulado. Pues en el acumulado tomamos la cantidad inicial y tomamos el interés que nos ganamos en el primer mes. Luego quiere decir que ya el monto acumulado es de 10.150 pesos. Al final y hasta el periodo número 12 quiere decir que el monto acumulado con un capital inicial de 10.000 a una tasa mensual del 1,5% es de 11.800 pesos. Si tomamos este modelo, que es el modelo que nos ayuda a calcular lo que ya hicimos anteriormente, pues entonces tomaríamos el valor del capital, que es esta misma P, y lo multiplicaríamos por el factor 1 más la tasa de interés mensual y la multiplicamos por el número de meses. ¿Cuántos meses son? Pues estamos hablando de 12 meses. Le damos Enter y finalmente con este modelo estaríamos calculando lo que ya hicimos en esta tabla de acumulación. En este caso nosotros usamos la tasa mensual. Utilicemos la tasa anual, pues debe dar exactamente lo mismo. Tomamos el valor del capital, que es lo que nos dice este modelo, y lo multiplicamos por el factor 1 más. Tasa de interés, esta es anual. Voy a dejar aquí abierto un paréntesis. La tengo anual, pero... Ah, no. Como la estamos dejando anual, pues la multiplicamos por 1, porque al fin y al cabo estamos liquidando es un año. Y observen que ya tenemos 11.800 pesos. En cualquiera de las formas que liquidemos, pues tiene que dar exactamente igual. Me refiero a que si la tasa que usamos es mensual, el tiempo debe ser número de meses. Si la que usamos es anual, pues debe ser número de años, etc. Con anterioridad calculamos cuál es el monto que se acumula a partir de un capital inicial. Ahora lo que vamos a hacer es la inversa. ¿Cuánto dinero necesitamos invertir para que a una cierta tasa y durante un determinado tiempo logremos acumular una cantidad deseada? Previo a eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar en Excel cómo podemos calcular el número de días que hay entre dos fechas dadas. Vamos a suponer primero de enero del año 14 y la segunda fecha, supongamos 30 de octubre del 14. Entre estas dos fechas, pues podemos calcular la cantidad de días de varias maneras. Una, pues mirando un calendario y contando el número de días. La otra puede ser mediante tablas,
pero pues teniendo Excel, lo más fácil es decirle a Excel que tome la fecha 2, le reste la fecha 1 y observen que aparece aquí en formato fecha, pues eso no es lo que nos interesa. Digámosle entonces que nos cambie el formato a general, por ejemplo. Y ahí ya obtuvimos 302 días. Esos son los días que hay entre esas dos fechas dadas. ¿Para qué? Miremos lo siguiente. Partamos de una cantidad cualquiera, 100 pesos. Vamos a decir que la tasa anual es del 18%. Y por qué no, digamos que la tasa diaria, pues debemos dividirla en 365 o 360, depende de. Y entonces aquí ya tenemos esa tasa diaria, incluso podemos dejarle muchos más decimales como para poder aproximarla un poco mejor. Bien, tenemos entonces el capital inicial, tenemos una tasa anual, una tasa diaria y por último pues tendríamos un valor acumulado. Recuerden, el valor acumulado es el capital, es decir, los 100 pesos multiplicado por, abrimos paréntesis, el factor 1 más. ¿Cuál es la tasa de interés? Pues voy a usar la diaria porque me facilita más las cosas y la multiplico por la cantidad de días que me interesa. Pues voy a tomar de una vez esta cantidad de días, cierro el paréntesis, enter y ya tenemos el valor acumulado. Quiere decir que este capital a esta tasa de interés durante 302 días, pues acumularía este monto. La pregunta es, bajo esas mismas condiciones de tasa y tiempo, ¿cuánta plata necesitaría yo invertir para obtener al final, vamos a suponer, 1.000.000 de pesos? Pues fácilmente con Excel podemos entrar a la ficha de datos, análisis y sí, buscar objetivo, una función que nosotros ya hemos manejado. Y fíjense que la celda es el valor que necesitamos. ¿Qué valor queremos acumular? Pues ya dijimos que queremos 1.000.000 de pesos. ¿Y cuál es la celda que vamos a cambiar? Pues esta. Recuerden que esta celda no puede contener una fórmula. Aceptar. Y Excel, después de muchísimas interpolaciones, ha estimado lo siguiente. Para poder acumular 1.000.000 de pesos durante 302 días a esta tasa diaria, pues entonces se requiere de una inversión inicial de 870.373 pesos con 90 centavos. Y así podríamos hacerlo con cualquier otro monto. Vamos a suponer que queremos acumular, no sé, 90 millones o 90.000 más bien. Y entonces queremos saber cuál es el capital. Para poder acumular 90.000 pesos durante 302 días a esta tasa diaria, pues requerimos un capital o una inversión inicial de 78.333,65. ¿Cómo podemos probar esto que acabamos de hacer? Voy a dejar acá, vamos a resaltar y entonces usemos los títulos, usemos estos títulos, pero sin tener en cuenta la parte amarilla. Ya sabemos, periodo 0, 1, etcétera, y nos vamos hasta el periodo 302. Ojo porque aquí lo tengo en días. ¿Por qué? Porque aquí tengo en días y porque tengo tasa diaria. Si fuera mensual, utilizaría meses, tasa mensual, etcétera. Bien.
¿Cuál es el capital que vamos a invertir? Entonces podemos tomar este mismo, los 78.000, la tasa diaria, pues es también la de arriba, solo que vamos a dejarlas fijas. Voy a dejarle aquí un F4 y aquí exactamente un F4. ¿Para qué? Para dejar fijo el valor. Recuerden que esas cantidades son constantes. Bien, el capital, pues lo voy a copiar de ahí hacia abajo. La tasa diaria voy a hacer exactamente lo mismo. La tasa es exactamente igual. El interés, pues recuerden que en el primer periodo no se causa interés y en el acumulado, pues todavía tenemos el mismo capital porque todavía no hemos ganado interés. Ahora sí, cuando termina el primer periodo, podemos decir que el interés es igual al capital, es igual al capital multiplicado por la tasa de interés. Y el acumulado sería el valor que tenía en el capital más el valor del interés. Estos dos valores, pues ya podemos copiar la fórmula hacia abajo. Y observen que ya habíamos calculado que el monto en estas condiciones iba a ser de 90.000 pesos. Entonces observen que en el periodo 302 evidentemente acumulamos 90.000 pesos a partir de 78.333 pesos con 65 centavos. Bueno, este modelo nos ha permitido calcular monto o calcular capital inicial invertido y ahora lo que pretendemos es que nos pueda permitir calcular la tasa que se requiere para poder, digamos, invertir una cantidad conocida y adicionalmente obtener una cantidad esperada durante un cierto tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Y siguiendo la secuencia de lo que hemos venido haciendo, digamos, por ejemplo, que vamos a invertir 100 pesos a una tasa del 14% anual y como estamos trabajando en días o vamos a trabajar en días, pues dividamos en una base de año que nos interese. En este caso vamos a suponer 365 días. Ya tenemos esas condiciones, ahora calculemos el monto acumulado. Pues el monto acumulado es igual al capital inicial multiplicado por el factor 1 más, tomamos la tasa de interés y la multiplicamos por el número de días. Bueno, aquí no hemos calculado los días, pero vamos a dejarlos por acá. Y ahorita, pues el tema va a cambiar. Vamos a suponer, a ver, pongamos una fecha 3 de marzo del año 2013 y hagámoslo al, no sé, 9 de septiembre del 13. Calculemos los días. Entonces, primera fecha menos la segunda fecha nos quedó en formato fecha. Entonces, lo que hacemos es buscar algo que nos sirva. 190 días. Entonces, trabajemos con esos 190 días. Fíjense que como ya lo teníamos formulado, pues aquí ya el valor acumulado en 190 días a esta tasa diaria es de 107 pesos con 29 centavos. Como lo que vamos a hallar es la tasa, entonces se supone que conocemos el valor acumulado, es decir, que conocemos el capital inicial, ES,
y que adicionalmente conocemos el tiempo. Fíjense que ya conocemos esta variable más este tiempo. Luego quiere decir que ahora debemos hallar y, es decir, la tasa de interés. Para poder hallar la tasa de interés y poder utilizar la función objetivo, recuerden que la función objetivo nos pide que el valor que queremos calcular sea con fórmula, pero la celda que vayamos a cambiar sea un valor absoluto, una constante. Y como aquí la tasa está formulada, pues no nos va a servir. Entonces lo recomendable es copiar y pegar como un texto, o mejor, pegar valores. Y ahí pues ya quedó, pero sin la fórmula. Entonces voy a hacer una pequeña variación acá. Fíjense, este capital, perdón, el valor acumulado es igual al capital, que aquí está, factor de 1 más la tasa de interés, pero es que la tasa de interés era esta, no me sirve porque tiene fórmula, necesito esta, es decir, no es de 2, sino de 3. Y el tiempo o el periodo, pues sí me sirve y 3, tal como lo habíamos calculado. Bien, aquí el valor se mantiene. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer el siguiente ejercicio. A partir de 1.000.000 de pesos o cualquier otra cantidad que a ustedes se les ocurra, a partir de 1.000.000 de pesos, ¿qué tasa necesito para poder duplicar mi inversión en este mismo tiempo? Pues entonces, aquí en acumulado, utilizamos buscar objetivo. Sabemos que esa celda debe contener 2.000.000 de pesos porque lo que vamos a hacer es duplicar la inversión y la celda que deseamos cambiar es esta. Recuerden, una celda sin fórmula. Aceptar. Y finalmente mire en dónde queda la tasa. Una tasa que originalmente venía en esto. Ahora las condiciones cambian y es que queremos duplicar el capital. Yo lo que voy a hacer acá es tomar esta y multiplicarla por 360 días. 365. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que para poder lograr duplicar un capital en 190 días, se requiere una tasa anual del 192,11%, o lo que es lo mismo, una tasa diaria del 0,5263157895 diaria. Así es como podemos calcular la tasa. Hemos hecho ya diferentes ejercicios para calcular monto, capital inicial y también para calcular la tasa. Ahora hagamos uno para poder calcular el tiempo o el plazo que requiere una inversión. Partamos, bueno, vamos a colocar acá, antes de que lo olvidemos, coloquemos unas fechas cualquiera, por ejemplo, 5 de noviembre del 13, y por acá dejemos un 9 de abril del 14 y calculemos cuántos días hay entre esas dos fechas. Pero como necesitamos calcular días, démosle un formato apropiado. 155 días. Bien, yo sé que vamos a calcular plazo, pero por ahora vamos aquí a calcular una inversión para 155 días. Entonces vamos a invertir los mismos 100 pesitos de siempre a una tasa del 20% anual y digamos que la tasa diaria pues es eso dividido en el número de días que tiene un año
Y ahora calculemos el valor acumulado. Pues corresponde al capital inicial por el factor 1 más la tasa de interés diaria multiplicada por el número de días. Entonces, si invertimos hoy un capital de 100 pesos a una tasa del 20% anual o a esta diaria, durante 155 días, pues acumularíamos este monto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, por ejemplo, que vamos a arrancar con un capital inicial y que vamos a terminar con otro al final, ambos, pues por supuesto, montos conocidos y con la misma tasa que también es conocida. Queremos saber es cuánto tiempo debemos invertir para poder obtener la cantidad que queremos. Entonces, hagámoslo de la siguiente manera. Vamos a suponer que invertimos 200.000 pesos. Pues en estas condiciones serían 216.000, pero a 155 días. Lo que realmente queremos es convertir estos 200.000, supongamos, en 300.000 pesos. Si quiero convertirlo en 300.000 pesos, pues ¿cuántos días necesito? Como esto es una fórmula para poderlo calcular, pues aquí vamos a dejarlo con 100 días. Cualquier número pudo haber sido, aquí dije 100. Y miremos cómo podemos calcular. Buscar objetivo. Y lo que vamos a decir es, si ya invertimos 200 y queremos 300, pues coloquemos eso. Queremos 300.000. Y necesitamos cambiar una celda. ¿De qué? De la fórmula que está contenida aquí. ¿Cuál? Perdón. Queremos cambiar estos números de días que no podrían llegar a ser una fórmula. Es un valor, vuelvo y digo, absoluto o una constante. Entonces le decimos que calcule. Ya lo calculó y entonces dice acá que se requieren 912,5 días para poder hacer eso. 912 días y medio, mejor dicho, eso es lo que quiere decir. Pues miremos a ver cómo nos cuadraría aquí esto. Empecemos acá. Necesitaríamos 912.5, miremos. Le pasé 912. 11 y 12. Dejemos los 912, recuerden, vamos a tomar el capital inicial, pero dentro de ese capital inicial le vamos a dar F4 para dejarlo fijo. La tasa anual no la necesitamos, tomemos la tasa diaria y lo mismo, démosle un F4 para que quede fijo. Y como son cantidades constantes, pues dejémoslas y copiémoslas de ahí hacia abajo. A ver, no quiere copiar. Ahí. Bien, entonces ya tenemos esas cantidades. Recuerden que en el periodo cero pues no hay interés y el acumulado pues es el mismo capital que se ha invertido. Calculamos el interés del siguiente periodo. Y ahora sumamos el acumulado que teníamos antes más el nuevo. Y miremos qué ocurre acá. Bien, aquí ya copiamos la fórmula, entonces día a día pues se van acumulando intereses y también un monto. Fíjense que aquí llevamos 912 días y no hemos llegado a los 300.000 pesos.
¿Cuánta plata necesitamos para poder completar? Pues debe ser la mitad de este interés, porque estamos hablando de 912 días. Voy a colocar aquí este valor dividido en 2 y seguramente que la suma de estos dos completa los 300.000 pesos. Esto tuvimos que hacerlo solamente porque aquí el número de días no fue exacto. Bien, así es como calcularíamos la tasa en un modelo de interés simple. Otro concepto importante en finanzas son las operaciones de descuento. También son muy utilizadas en el mundo financiero. Vamos a revisar este tema con un ejemplo. Imaginemos que un comprador requiere de una maquinaria que cuesta 800.000 pesos y justo el día de la compra corresponde al 17 de abril del año 99. En ese momento no cuenta con dinero en efectivo, pero igual necesita la maquinaria y el vendedor también necesita hacer el negocio. Entonces llegan a un acuerdo. Este personaje girará un pagaré en favor de este vendedor por la suma de 800.000 pesos y han acordado un plazo de 3 meses, es decir, de abril a julio. Calculemos el número de días que hay entre esas dos fechas solamente para verificar que evidentemente hayan 3 meses. Bien, aquí estamos hablando de 91 días calendario, pues ahí están los 3 meses de plazo. Bien, resulta que con el pasar del tiempo, este vendedor pues no pudo dar espera para cobrar el pagaré el 17 de julio. Y el 20 de junio, es decir, antes de que venza el pagaré, ha decidido negociar ese pagaré con un banco. ¿Qué quiere decir? Que el banco se quede con el pagaré y este a su vez le entregue la plata al vendedor del título o valor. Miremos cuántos días hacen falta para poder hacer efectivo el pagaré. Es decir, tomamos la fecha 2 menos la fecha 1 y decimos que hay 27 días. Es decir, este señor le faltaron 27 días para poder hacer efectivo el pagaré. El banco entonces decide comprarlo y lo que tendríamos acá, es decir, el valor por el cual fue girado el pagaré, es lo que se denomina valor nominal. El banco entonces pues tiene que ganar algo y lo que hace es aplicar una tasa de descuento. Vamos a suponer del 36% anual y de una vez podemos calcular la tasa diaria. Vamos a hacerlo con un año base de 360 días. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el banco prácticamente que está entregando el 64% del valor del título y se queda con el 36% de manera anticipada. Después de 27 días, pues el banco hace efectivo el pagaré y toma los 800.000 pesos en efectivo. Para poder saber cuánto dinero hay que entregarle al vendedor del título, pues aplicamos este modelo. Valor de la transacción o valor de liquidez es igual al valor nominal. En descuento esta S no es monto sino valor nominal del título, factor de 1 menos la tasa de descuento por el tiempo. Entonces apliquemos ese modelo, tomamos el valor nominal, lo multiplicamos por el factor 1 menos la tasa diaria y multiplicada por el número de días. Y entonces el vendedor del pagaré
va a recibir 778.400 pesos. Puede ocurrir también, o mejor, el banco podría estar interesado en verificar cuál fue la rentabilidad que le generó la compra de ese título valor, que es muy diferente a la tasa de descuento que se aplicó. Para poder hacer eso, entonces tomemos el modelo que nos permite calcular rentabilidad en interés simple, que nada tiene que ver con este modelo de descuento. Y entonces calculemos esa famosa rentabilidad. Vamos a decir que este valor o capital inicial, pues son los 778.400 pesos que recibe o que tiene que invertir el banco para obtener el título valor. Por acá vamos a colocar solamente por ahora una tasa diaria del 1%, cualquier valor pudo haber sido. Y ahora podríamos tomar o calcular más bien no el valor de la transacción, sino el monto, como siempre lo hemos venido haciendo. Entonces, decimos que el monto es igual a P multiplicado por el factor 1 más tasa de interés multiplicada por el tiempo. Aquí están los 27 días. Y entonces quedó calculado este monto. Recuerden que lo que vamos a calcular es la rentabilidad real que generó el negocio. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense que nosotros aquí al final lo que vamos a cobrar con el pagaré, o mejor, lo que va a cobrar el banco con el pagaré son 800.000. Pues nos vamos a la fórmula esta de buscar objetivo. Y en buscar objetivo, entonces, fíjense, ¿en cuánto debe quedar este valor? Pues en 800.000, que es lo que vale el pagaré o es el valor nominal. ¿Y cuál celda vamos a cambiar? Pues vamos a cambiar la tasa diaria para poder saber cuál fue la rentabilidad que generó el negocio. Hacemos los cálculos, damos a aceptar y finalmente, para verla un poco mejor, tomamos la tasa, la multiplicamos por 360 y fíjense en lo siguiente, una cosa es la tasa de descuento o el descuento que se le hizo al documento, pero la rentabilidad real que dejó el negocio fue del 37%. Invierte el banco 778.400 pesos hoy y 27 días después recibe 800.000. Eso da una rentabilidad real del 37%. Revisemos ahora el concepto de descuento en cadena. Realmente no solamente es el descuento, sino también el recargo que pueda llegar a hacérsele a un producto. Pero comencemos por definir un poco cuáles son esos factores que se deben aplicar cuando se habla de descuento y cuáles cuando se habla de recargo. Vamos con el de descuento. Si lo que yo voy a comprar es una mercancía cualquiera, el valor de la mercancía pues es del 100%. Si me ofrecen un descuento del 10%, pues en últimas vamos a tener que pagar el 90% de lo que realmente costaba la mercancía. Y el 90% es esta fracción, 90 dividido en 100. El resultado es de 0,90. Si la mercancía vale 100.000 pesos, pues multiplicamos por este factor y ya obtendríamos el valor que directamente tendríamos que pagar. ¿Cómo opera el concepto del recargo? Pues el concepto del recargo, aunque aquí ya veo que hay un error,
no es menos sino más, pues ese concepto de recargo es, vamos a comprar un producto y supongamos que nos van a dar un plazo bastante extendido. Como el comprador no está, perdón, el vendedor no está recibiendo de inmediato la plata, pero sí está entregando el producto, entonces ha decidido recargar el precio en 10 puntos porcentuales. Si sumamos estas dos partidas, obtendremos un 110%. Y esto expresado en tanto por uno, tal como lo hicimos acá, pues será 110 dividido en 100, eso da 1,1 o 1,10 o 1,100, no importa cuál es la cantidad de ceros que tengamos aquí al lado izquierdo, así como tampoco importa acá. Entonces el factor 1,10 ya de implícito nos está diciendo que este producto tiene un recargo del 10%. Y el factor 0,9 nos dice que tiene un factor de descuento del 10%. Basado en eso, miremos entonces con un ejemplo cómo aplicamos el descuento en cadena. Bien, imaginemos un artículo que vale 1.000.000 de pesos, vamos a trabajar únicamente o por ahora descuentos, luego recargos y luego miramos el combinado. Supongamos entonces que se está otorgando el 20% de descuento por pronto pago. Vamos a decir que lo están pagando de contado. El factor de descuento, ¿cuál sería entonces? Pues 0,8. Ese 0,8 resulta de tomar el 100%, restarle el 20%, eso da 80%, y el 80% expresado en tanto por 1 es 0,8. ¿Cuál sería el monto final? Pues el monto final es tomar el valor de la mercancía y multiplicarlo por el factor de descuento. En últimas terminaría pagando 800.000. Pero como hay ocasiones en donde hay varios descuentos, pues entonces esto se convierte en una cadena. Vamos a suponer que hay un 40% por, vamos a decir, se compró sin empaque. Entonces el vendedor se puede dar el lujo de otorgar un descuento así de grande. ¿Cuál sería el factor de descuento? Lo mismo, al 100% le quitamos el 40, quedaría un 60, que expresado en tanto por 1 es 0,6. Tomamos el valor que traíamos ya definitivo, multiplicado por este factor de descuento, y obtenemos 480.000 pesos. Y aquí, como para exagerar el tema, vamos a suponer que hay otro descuento por concepto de volumen. Supongamos, compramos mucha mercancía y entonces el factor de descuento, ¿cuál es? Al 100% le quitamos 5 puntos porcentuales, eso es el 95%, que quedaría expresado así en tanto por 1. Tomamos el valor que traíamos final y lo multiplicamos por el factor de descuento. En últimas, el valor del producto serían pues los 456.000 pesos, porque ya se aplicaron todos los descuentos. Sería un error tratar de decir que el descuento es la suma de todo esto, porque estaríamos diciendo que el descuento es del 65% y eso no es verdad. El 65% quiere decir que estaríamos pagando 100 menos 65, 35%, 350.000 pesos. Y fíjense que por la regla de la aplicación de descuentos en cadena, pues estaríamos cometiendo un error. Entonces, jamás se pueden sumar estos descuentos. Vuelvo y lo quito, era solamente como para dejar indicado el gran error en que a veces incurrimos. Hagamos lo otro. Vamos a suponer que una póliza
de incendio, un seguro de incendio vale 1.000.000 de pesos. Y entonces no hablemos de descuentos, sino de recargo. Y vamos a decir que tiene recargo por falta de hidrantes. Entonces, como el asegurado no ofrece esa protección, perdón, falta de hidrantes será acá. Y aquí coloquemos que hay que recargar, perdón, un 10%. ¿Cuál sería el factor de descuento? 100% más 10%, eso es 110, es decir, 1,1 o 1,10, que es lo mismo. Vamos a suponer que existe otro recargo, vamos a suponer del 5% por falta de extintores. Lo mismo, el asegurado no está ofreciendo esa protección, entonces la compañía de seguros le dice que debe recargarle ese costo en un 5%. ¿Cómo quedaría entonces? Pues a 100 le sumamos el 5, quedaría 105, o sea, 1,05 sería el factor final. Y dejemos otro recargo, por ejemplo, falta de, perdón, acá, conflagración, digámoslo, conflagración. Este concepto de conflagración se entiende como el riesgo que corre el inmueble asegurado, porque si en una de las edificaciones que componen toda la manzana o todo el conglomerado, si ocurre un incendio fácilmente puede llegar a propagarse y a dañar los bienes que estamos asegurando. Entonces, por conflagración vamos a suponer que son 15 puntos. ¿Cuál sería el factor? Pues 1,15, ya sabemos por qué. Miremos entonces la prima que estaba, prima es el costo anual del seguro, lo vamos a recargar con este factor, entonces sería 1.100.000. Adicionalmente tomamos el 1.100.000 y lo multiplicamos por el recargo por extintores, tomamos ese valor final y lo multiplicamos por este recargo por conflagración, luego quiere decir que finalmente el asegurado terminaría pagando 1.328.250. Lo mismo, imposible sumar esto. Entonces, este es el orden. La aplicación de descuentos o de recargos en cadena debe ser multiplicando de manera simultánea. Esto jamás se suma. Por último, miremos ahora algo que tenga descuentos y recargos. Vamos a suponer que existe ahora una póliza de sustracción o hurto o robo. Esa póliza tiene tanto descuentos como recargos. Lo importante es que podamos llegar a este factor de descuento o recargo. Y no importa el orden en que lo apliquemos, podemos aplicar primero un descuento, luego otro recargo, luego un descuento, luego otro descuento, luego recargo. No hay ningún problema porque como es multiplicación, pues el orden de los factores no altera el producto. Vamos a suponer que tiene un descuento del 5% porque evidentemente, no, como esta es una póliza de robo, vamos a decir que tiene alarma. ¿Cuál sería el factor de descuento? Pues este. Vamos a suponer además que ahora tiene un 10% de recargo porque resulta que no tiene hidrantes. Entonces, como no tiene hidrantes, ¿cuál sería el factor de recargo? Pues 1,1 o 1,10. Y ahora apliquémosle otro descuento, por ejemplo, un 5%, no, un 5 no,
Pongámosle un 20% adicional porque tiene vigilancia privada. Recordemos, es una póliza de sustracción. Todo tiene una razón de ser. Si este es un descuento, pues el factor de descuento será 0.8. Vemos cómo queda liquidada la prima o el valor anual del seguro. Tomamos este factor, recuerden que este es descuento, pues entonces baja la prima. Tomamos el último valor, lo multiplicamos por el siguiente factor, ahí sube un poco. Luego finalmente tomamos este último valor y lo multiplicamos por 0,80. En últimas, resulta que tenemos 836.000 pesos y aquí, vuelvo y reitero, pues estamos teniendo tanto descuentos como recargos. Bien, aquí sería exactamente lo mismo. Me queda únicamente una cosa por verificar. Dejémoslo así. Me queda una cosa por verificar. ¿Cuál es? En últimas, si llegan a preguntar cuál fue el descuento promedio que se hizo en esta primera factura, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar este valor, restarle esto y finalmente fue lo que dejamos de pagar. Eso que fue lo que dejamos de pagar lo dividimos entre esto y ahí obtenemos el descuento. ¿A qué me refiero? Tomo este valor, le resto la cantidad que realmente hay que pagar y ahí obtenemos 544.000 pesos. Esos 544.000 vamos a dividirlo entre el millón de pesos. Cambiamos el formato y terminamos diciendo que el descuento medio o promedio pues no es la suma de estos 65. El descuento promedio son 54,4%. Aquí ocurriría lo mismo para los recargos y finalmente podemos hacer la misma regla aquí para descuentos y recargos. Aquí en últimas uno puede ver que hubo un descuento a la larga porque el valor está por debajo de lo que inicialmente se había cotizado el seguro. Acá definitivamente pues los recargos están por encima. Fíjense, 328.250. Entonces también podríamos llegar a calcular cuál es ese descuento, perdón, ese recargo promedio.